¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un gusto volverlos a saludar en su podcast En Puntas. Hoy tengo nuevamente el privilegio y el honor de contar con dos grandes, en esta ocasión invitadas, que me han hecho el favor de acudir a esta cita con ustedes. Fernanda Aro, de Zacatecas, actualmente vive aquí en San Luis, es vecina de nosotros y muchas gracias por acompañarnos, Fernanda. Paco, un gusto. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, Fer. Y desde Colombia nos acompaña Andrea. Andrea, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por poderme acompañar. No, Francisco, bueno, te digo Paco, porque así te dijo Fernanda. Sí. Mil gracias por invitarme. Gracias, amigos. En esta ocasión el tema será pues un tema escabroso para muchos, un tema que muchos saben defender, pero que la gran mayoría no tiene idea del tema y que me intriga y que me molesta mucho, sobre todo de los profesionales, que es la defensa de la tauromaquia. Quiero iniciar dándole la voz a Fernanda porque por ahí tuvo pues no sé cómo llamarle, la grandeza de escribir un libro que debe de ser visto, leído, escuchado, por toda la gente, no nada más por los taurinos, sino incluso por los antitaurinos, incluso por las personas que no gustan de la fiesta brava y en el que sí escribe con todos los argumentos sobre el tema. Fer, ¿qué es para ti esa defensa de la tauromaquia? ¿Cómo surge tu idea de hacer una defensa por parte de una aficionada? Bueno, pues surge de mi cotidiano. Cuando a uno le preguntan qué te gusta, qué haces, qué hiciste el fin de semana pasado, pues fui a los toros, estuve en los toros, vengo de una tertulia taurina. Eso es mi cotidiano. ¿Por qué veo la necesidad de empezar a defender? Bueno, pues la misma palabra lo dice, porque empiezan los ataques. Tan pronto uno dice que es taurino, comienzan a cuestionar tu gusto o tu afición. ¿Pero por qué? ¿Por qué en estos tiempos? ¿Pero quién sigue yendo a esos espectáculos? ¿Pero cómo te puede gustar? ¿Pero cómo? Y yo trataba de hablar, pero no siempre me encontraba con eco de alguien que quisiera escuchar. Y lo más importante, a veces tenía la escucha, pero no sabía qué decir. O sea, me costaba trabajo salirme de mi emoción, de lo que yo aprecio en los toros, para poder entender qué era lo que me estaban diciendo del otro lado. Cuando me di cuenta que es muy difícil responder de manera satisfactoria o por lo menos atinada, con objetividad, un planteamiento subjetivo, ya las cosas dieron la vuelta. O sea, ya fue ahí cuando dije, aquí es donde, o sea, ¿cómo le voy a compartir? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo si él o ella está plantado en su sentir? Pues no, porque de su sentir nadie te puede venir a decir que estás equivocado. Los sentimientos son reales, aunque puedan venir de un pensamiento equivocado o erróneo. Entonces, cuando yo descubro que la mayoría de los ataques que se hacen a la tauromaquia, a la fiesta brava, tienen una base, un fundamento subjetivo importante o considerable, ahí es cuando empiezo a pensar cómo responderlos de manera objetiva. Ok, perfecto, Fer. En este tema, Andrea, tú también, periodista, ¿cómo surge también en Colombia? ¿Cómo está la situación en Colombia en el aspecto de la defensa? Sabemos que actualmente ambos países, hermanos por la tauromaquia, por muchas cosas, también tienen el problema ahorita político allá. El entrar sobre prohibir todo lo que no guste a los políticos con tal de que los políticos obtengan algún voto. ¿Cómo es la situación en este caso tuya allá, Andrea? No, lo de Colombia es muy triste. O sea, lo de Colombia es muy triste, no solamente pues porque ya hay una realidad y es que ya hay una ley que a partir de julio del año 2027 prohíbe los toros en Colombia, ¿sí? Entonces esa ley que se llama No Más Olé, pues fue creada, digamos, y aplicada en este gobierno que por fin, después de muchos intentos que nos habían hecho, por fin lo lograron, ¿sí?
porque digamos que teníamos una defensa ahí de parte de la Corte Constitucional siempre, pues porque los toros no los están prohibiendo porque nosotros cometiéramos un delito, o sea, no es una actividad delictiva, ¿sí? Los toros son una actividad que siempre ha sido legal, pero entonces esta gente, mira, la gran enseñanza de Barcelona fue que los políticos aprendieron que el tema de los toros era muy rentable políticamente. Entonces, yo te aseguro que toda esta gente come carne. Yo no como carne, o sea, pero, ¿me entiendes? O sea, yo te aseguro que todos estos se dan sus banquetes, o sea, que ninguno de verdad está interesado en cuidar los animales, ¿sí? Entonces, simplemente el tema de meterse con los toros da muchos réditos políticos, pues porque tenemos que aceptar también que el mundo ha cambiado, que el mundo ya no es como era hace unos años y ahora hay una mayor sensibilidad frente a los animales. Y esta gente que lo empezó en Cataluña le enseñó al resto del mundo lo rentable políticamente que era aprovecharse de esa sensibilidad que estaba creciendo en el mundo alrededor de los animales para ganar réditos políticos, ¿sí? Yo no creo que de verdad les interesen los toros ni les interese nada. Y digamos que en su momento cuando esto empezó, en mi gran pelea con la gente que se metió acá en Colombia a intentar defender, que tampoco vi, o sea, contadas excepciones, o sea, sí hay unas personas que de verdad han trabajado y fueron los que lograron que durante muchos años nos metieron esto, pero digo con la gente que yo me relacioné en Medellín, creaban asociaciones y les decían, no hay que defenderse, hay que promocionar. Te estoy hablando de hace muchos años. En este momento, pues ya nos tocó entrar a la defensa, pero en ese momento, y mira, los toros en Medellín, por ejemplo, no se acabaron por ninguna ley ni por nada, se acabaron por nosotros, o sea, todos tenemos culpa, ¿sí? O sea, porque la plaza no estaba bien manejada, porque el espectáculo no sé qué, o sea, porque nunca hicimos lo suficiente para que los toros siguieran creciendo, dándolos a conocer, en fin. Y los que de verdad comían de eso, nunca se preocuparon. O sea, tuvimos a uno de los mejores toreros del mundo ahí y no supimos aprovechar eso para convertirlo. O sea, César Rincón llenó, no sé qué, tuvo su momento y chao. O sea, nosotros teníamos que seguir pegándonos de ahí, aunque fuera, ¿cierto? O sea, mientras surgía otro, y promocionar la fiesta y hacer cosas y no sé qué, e invitar a la gente a conocer y llevarla a las ganaderías y, bueno, y hacer un montón de cosas que ya no se hicieron. Y nuestra realidad hoy es que esa ley ya existe y que a partir de julio del año entrante no hay más toros en Colombia, punto. Y es culpa de nosotros, sí, que los políticos no sé qué, sí, pero los taurinos y la gente que de verdad come de esto, esos famosos 30.000 de los que hablan aquí, pues que lo hablan las instituciones taurinas, yo no como de los toros, ni nunca comí, o sea, yo el tema del periodismo taurino lo hacía por afición, ¿sí? Pero los que comían de esto, los que comen de esto, les faltó hacer cosas. Así es, André. Mira, yo ahorita platicaba con Fer fuera de entrar antes al programa, que yo creo que como aficionado, en este caso, me atrevo a hablar en mi persona, para mí lo más doloroso, complicado o que me causa mucho coraje es también el tema que comentas. El que vive de esto, el matador, el ganadero, el empresario taurino, el banderillero, el mozo, toda la gente que vive no sabe defender. Pero no sabe defender, no nada más, ni siquiera en la forma de hablar, ni siquiera dónde debe de estar, ni siquiera sabe explicarse, por lo que ahorita me comentabas, Fer. Hay que aprender un lenguaje taurino. Sí. Y aquí en el libro de Fer habla de eso. Hay que conocer un lenguaje taurino para poder entrar en defensa. Claro, un lenguaje, como lo explicas tú perfectamente en tu libro, que también no sea un lenguaje pesado. Porque si como taurinos empezamos a hablar en un lenguaje pesado, pues a los jóvenes, que son los que van a entrar posteriormente en esa defensa de la tauromaquia, pues les vamos a complicar totalmente la existencia. Entonces, para mí ese ganadero que no sabe hablar, para mí ese torero que no sabe hablar, pues si a él no le preocupa defender de lo que vive, pues también a uno como aficionado, pues ¿qué nos debe de preocupar? Porque el aficionado que va y gasta, el que paga su boleto, es lo único que le toca hacer.
Están Sí, haciendo digamos que somos los menos afectados, o sea, nos quitan una afición, ¿cierto? Pero pues nuestra vida sigue, ¿cierto? Exactamente, o O sea, sea, a nosotros, el otro día, creo que ya lo dije en programas anteriores, Juan Antonio Hernández comentó y dijo abiertamente, tú como aficionado, ¿qué haces? Pues nada más lo que me toca. A mí me toca pagar un Me boleto. toca y estar pagar en la un plaza. boleto y ahí, Fer, ahí ese lenguaje taurino que tuviste que no aprender, a lo mejor ya perfeccionar porque ya estabas en el medio, ¿qué te costó? ¿Con quién te enfrentaste? ¿Con quién hacer esa diferencia de palabras para entrar en un fondo que el libro tuyo lo explica perfectamente? Bajo la ciencia, la razón, la evidencia, son tantos adjetivos que son en defensa de esa tauromaquia. Pues justo, vuelvo a mi cotidiano. Yo soy pareja de un antitaurino desde hace casi 30 años. eh, y, y a ver, o sea, pues son temas que se tienen que hablar, no necesariamente discutir, pero se hablan. Y en mi intento, mi interés por poder explicarle o de pronto compartirle, no para que él fuera a los toros, sino precisamente pues porque somos una pareja y porque pues de repente hay cosas que tienes que hablar. ¿Y cómo hablas con una persona que no solo no es taurina o es indiferente, sino que es claramente anti? O sea, tal vez no es activista, pero es claramente anti. Entonces, ¿qué buscaba yo? Pues la raíz. Y para mí, ¿cuál fue la raíz? Irme a los libros de zoología del toro, de anatomía del toro, hablando de esto de defensa y de encontrarnos con que no saben hablar. Bueno, mucha gente no sabe hablar o le cuesta expresarse en público, pero para mí lo muy grave, Paco, es que te encuentras no solamente gente que come del toro, sino profesionales que su día a día es ligados al toro bravo, ganaderos, veterinarios, subalternos, empresarios que desconocen de la morfología y la biología del toro. O sea, decimos el toro se defiende solo. Claro, cuando sabes los atributos del toro, cuando conoces del toro, pues no hace falta más que exponer las diferencias entre el ganado de lidia y el ganado de abasto para ver que son completamente diferentes. Cuando la gente piensa entre cerdo y jabalí, tiene la diferencia y no le tiene miedo a un cerdo, pero le va a tener pavor a un jabalí. Bueno, pues tienes que entender que el ganado de lidia es el equivalente a un jabalí, pero con muchísimos kilos de diferencia y muchísima más capacidad de hacerte daño. Claro. Entonces hay que volver a los orígenes, a la ciencia, a la razón, la evidencia, a los libros de biología, de morfología, de veterinaria, de zoología, como aficionados. O sea, ¿de qué me sirve que te sepas todas las pintas si eres incapaz de explicar cómo responde el toro al dolor? O que la gente mezcla y confunde conceptos en castellano que son dolor y sufrimiento. No son sinónimos, son dos conceptos completamente distintos. Y lo pongo así, que lo hemos hablado otras veces. Cuando hablas de dolor, hay sistemas clínicos, médicos, métodos científicos para medirlo, pero no existe al día de hoy un solo método científico para medir el sufrimiento de ningún ser vivo. O el sentimiento. O el sentimiento, ajá. Que aquí, perdón, Fer, Andrea, yo lo he platicado muchas veces con Fer y les he dicho que, y digo, no porque esté aquí ella acompañándome, sino por la manera a veces de expresarme, yo lo traigo aquí. O sea, lo traigo en mi portafolio de diario con todas las anotaciones, porque a veces uno mismo, digo, yo no soy comunicador, ni mucho menos, soy un simple aficionado, hay que saberle explicar a la gente, hay que saberle explicar al antitaurino, pero también hay que saberle explicar al taurino y al aficionado que va a una plaza y que te pregunta. Cuando estás sentado, tienes que tener un lenguaje, tienes que saber hacer una diferencia. En este sentido, entrando un poquito más a profundidad, por ejemplo, el comentario tuyo, Andrea, ¿qué dices o qué te parece cuando los llaman? Es que son asesinos. yo creo que, o sea, el tema está también mira, yo tengo un carrito de gas pimienta, que la única razón por la que lo compré era para poder llegar a la Plaza de Toros de Medellín,
por lo agresivos que eran los antitaurinos allá. Entonces, como tenía que caminar desde donde dejaba el carro parqueado hasta la plaza, además a la hora que llegaba, pues por ser periodista, llegaba muy temprano y todavía pues no había tanta gente, pero ellos sí estaban ahí. Entonces, ¿somos asesinos de toros? Pues seguramente, o sea, llámeme como quiera, o sea, sí, o sea, el toro se mata y termina igual que la vaca que usted se come en su casa, o sea, termina en el plato de alguien. O sea, lo que pasa es que acá hay un ritual y una cosa que es imposible que alguien que no tenga esa loquera que nosotros tenemos por los toros entienda, ¿cierto? O sea, lo que hace Fernanda me parece súper valioso de querer venir a mostrar unas cosas, digamos, de la base, ¿cierto? O sea, porque nos tocó llegar a ese punto, pero, pero ustedes que están en México y que todavía están a tiempo de salvar unas cosas, lo que les quiero decir por lo que he visto de la experiencia nuestra es, hay que unirse. Eh, lo que te preguntaban a ti como aficionado que haces, vos no te imaginas todo lo que yo hice en Medellín cuando yo estaba loca. Yo ya hace muchos años decidí que ya no iba a hacer nada, pero con un grupo de amigos hicimos reuniones, invitamos gente. Yo trabajaba en un programa de radio en Medellín que se llama Los Habitantes de la Noche. A través de ese programa convocamos gente, los de la Plaza de Toros de Medellín nos regalaron unas boletas, los llevamos, gente que no iba a toros hace 1000 años, pero que tenía eso que la gente tiene en su imaginario de ir a toros. Entonces vos veías las señoras del programa súper elegantes, o sea, como iba antes la gente a los toros, divinas. Yo decía, ya están todas las mías. O sea, las boletas se nos agotaron. Creo que me tuvieron que regalar más y todo esa noche, porque fue la locura. Entonces, cuando logramos unirnos, cuando nos olvidamos del ego de cada uno y trabajamos junticos, logramos echar esto para adelante y pueden hacer lo que quieran los otros. ¿Por qué? Pues porque estamos unidos y así funciona el mundo en general, ¿cierto? Para esto y para todo. Dígame lo que quiera, yo sé lo que soy, ¿sí? Ojalá usted respetara, ¿sí? Que es el problema de la humanidad en general, ¿sí? O sea, yo a usted lo respeto, yo respeto que usted no quiera ir a los toros. Perfecto. Pero entonces, ni me llame asesina, ni me llame no sé qué, yo veré, sí, que es muy raro que en pleno siglo XXI a usted en eso que pasa ahí en el ruedo, eso le parezca lindo y no sé qué, sí, somos muy raros, pero déjeme ser rara, o sea, es mi problema. Y es que en ese tema, Andrea, comenta Cifer, yo creo que ahí hay un punto clave. Si hay alguien que tiene el ego mayor que un artista, mayor que un músico, mayor que un político, son los toreros. Y son los del medio, y son los taurinos. El ego de ellos es tan grande que crea esa separación. Yo tuve que dejar de poner en mi perfil de WhatsApp imágenes de Iván Fandiño, que Iván era mi hermano, porque entonces cuando le escribía a los otros para pedirles una entrevista o porque tenía pues buena relación con ellos, no de hermandad como con Iván, ay, la fotico, y no lo odiaban, pero entonces les daba de todo porque la foto que yo tenía era Iván. O sea, es que el ego de los toreros es una cosa brutal. Sí, es que brutal. Ese es uno de los temas, esa diferencia que nos hacen hacer. La pelean mucho con el gusto. Yo, por ejemplo, acabo de ver una serie, estaba viendo una serie basada en 1945-48, de un tema de un amante con su marido o con su amante más bien, y ella le dice, es que a mí me gustaría entrar en esa zona en la que estás tú, en ir a un buen restaurante, en ir a la Plaza México. O sea, eso era a lo que aspiraban, entrar a la Plaza México y rodearse de toda esa gente. Pero también, como lo dice Fernanda en el libro y como lo acabas de decir, Andrea, el mundo ha crecido, las cosas han cambiado, hay muchas cosas que ves por televisión que gustan, se han ampliado los deportes, se han ampliado las artes, los conciertos. O sea, hay una inmensidad hacia la que la gente pues ha cambiado y ha dejado de ir a la cuestión de los toros. Totalmente de acuerdo. Un poco retomando el inicio de tu pregunta anterior, o sea, ¿qué dices cuando te llaman asesino? Pues sabes que yo me voy a la definición jurídica de asesino. ¿Quién es el asesino? El que le arrebata la vida a una persona,
y le arrebata la vida. Eso es la definición de asesino. Entonces no aplica para un aficionado a los toros, para un torero, para un ganadero, no aplica. Sencillamente. Entonces, exacto. Entonces, pues vamos entendiéndonos y vamos hablando primero el mismo castellano. Entonces usted me está llamando asesino, oiga, pues dígame, enséñeme la definición de asesino, donde diga que asesinos somos estos los que vamos a los toros. Y luego ya nos entendemos. Lo segundo, hablando de los egos y en temas de defensa, primero, es cierto, tenemos muy romantizado el mundo del toro y hablamos maravillas muchas veces hacia afuera, hacia adentro, porque aquí estamos en puntas, lo voy a decir así. Claro. Nos falta por lo menos un Aquiles y nos sobran Agamenones. Así es. O sea, qué pena, pero héroes tenemos bien poquitos y la primera condición del héroe es la soledad y la segunda, no va a ser feliz, pero va a ser un héroe. Así es. Pero quieren ser el influencer, pero quieren ser el popular, pero quieren ser el que gana más, pero quieren ser el que no está solo, bueno, pues entonces por eso vamos entendiendo el trastorno de Morante, porque él sí es un héroe, a diferencia de todos los demás que me digan, y se nota en los padecimientos. 1, 2. En esto de los egos, otra vez, ¿por qué va a ser tarea de los aficionados defender la profesión o el trabajo de otros? Yo como aficionado cumplo con pagar el precio de un boleto que no es barato, o de trasladarme o moverme o correr el riesgo en las carreteras de este país para llegar a tal corrida o a tal otra. Yo ya lo estoy asumiendo, esa es mi responsabilidad, mi riesgo, y lo asumo económicamente, políticamente, moralmente. Eso es lo que a mí me toca. A mí no me toca defenderle el trabajo a usted o a usted o a usted o a los empresarios, porque luego la gente... Les estás dando trabajo, porque además de que pagas tu boleta, compras algo de tomar, comes alguna cosita, si viajas a otra ciudad pagas un hotel, o sea, inviertes una cantidad de dinero, tanto en los empleos directos como en los indirectos. Esa es tu parte. De resto, el problema de los otros. Claro, porque luego viene la cantaleta de la falta de recursos. Así es. Y entonces quieren una defensa, esa es la burbuja, y a eso voy yo con los Agamenones. Quieren que se les cuide, se les aprecie, se les aplauda, se les pague, sin ninguna inversión. Y cero crítica. Cero crítica. Y además, si tú defiendes, pues hazme un favor, defiende. Tú no me vas a hacer el favor de matar un toro en puntas. Un toro, para empezar, un toro en edad. ¿Sí? Después en puntas. Después, a lo mejor como a mí me guste, que es todavía más difícil. Pero yo sí tengo que hacer el favor de defenderte, porque te hablan y te piden el favor. A ver, con Paco es diferente, ninguno de los dos comemos del toro y somos aficionados. Ah, bueno, sí, pero cuando lugares grandes te hablan y te piden, y como si además uno estuviera buscando un estrado o como un micrófono para que por favor me escuchen. No, de verdad no. Tengo una vida, además de los toros, yo tengo una vida. Los profesionales, esa es su vida, esa es la diferencia. Así es, Andrea. Y lo otro que, o sea, ahí pegado de eso es que ustedes ven la cantidad de dinero que tiene esta gente y lo que invierten en los videos que hacen, no sé qué. ¿Por qué nosotros no hicimos eso? Es que los de nosotros son pobres. O sea, si vos ves que estamos llenos de gente millonaria, pues en este pequeño mundo que somos nosotros, ¿y por qué nunca se unieron? O sea, si es que cada uno poniendo de a poquito, hubiéramos logrado hacer unos super videos, una cantidad de cosas. O sea, ustedes no se imaginan lo que yo fregué en Medellín, y utilizar otra palabra, perdón. O sea, es que yo creo que en Medellín me detestaban, es que de verdad era muy insoportable. O sea, pasé no sé qué planes de mercadeo, traigamos aficionados. Yo hacía planes, pues, o sea, estaba loca. Pues, o sea, no, es problema de distinto. ellos. Es distinto. Sí, yo creo que aparte, no es que hayamos tenido la mala suerte, no quiero que se interprete, pero yo creo que al ser un país que estamos, tanto México como Colombia, en un lugar muy abajo de los europeos, yo pongo como, por ejemplo, lo de Francia, lo que platicábamos, el primero en salir en la defensa fue un torero como Castella, y después se unieron los aficionados completamente y se fueron al parlamento francés y lograron blindar. Tú vas a Francia donde te pares, en Arles, en Mons, en Vic, en todo donde te pares, sí hay protestas antitaurinas, pero esos 4 o 5 están a 2 kilómetros.
a 2 kilómetros no se pueden acercar. Quieren hacer su protesta ya. Y cuidado y le digan algo a un taurino, porque ahí está la policía y se los lleva. Entonces, esa unión y ese pensamiento es el que no ha logrado que hagamos realmente nosotros una diferencia, una buena defensa, como dices. Aquí te manda el comunicado Tauromaquia Mexicana, que ahorita entraremos en el tema de Tauromaquia Mexicana, y dice, vamos a hacer una marcha. Y ves 3 o 4 toreros, entonces ni en ellos hay unión. Y la famosa unión de banderilleros subalternos no es una unión, es una desunión. Entonces vamos partiendo de ahí. Les pido que me den un minuto para una brevísima pausa y regresamos. Gracias amigos, regresamos nuevamente con el tema. Espero que les esté gustando. Y lo siguiente, aquí en México la defensa la lleva Tauromaquia Mexicana. Está formada por ganaderos, por algunos toreros, por los de la voz del micrófono, que bueno, realmente ellos sabrán si defienden o nada más cobran, ¿verdad? Pero bueno, en esa cuestión, Fer, tocábamos el tema de Tauromaquia Mexicana hacia lo que es hacia afuera, que es lo legal, lo que tienen que manejar ellos, y otra cosa es la defensa de la tauromaquia hacia adentro. Hacia adentro me refiero a la plaza de toros. Ahí esa diferencia, ¿tú cómo ves el trabajo de Tauromaquia Mexicana? Mira, vamos a distinguir entre unir y unificar. Ok. Pienso que se necesita, urge unificar el discurso taurino hacia adentro y hacia afuera. O sea, capacitar a los toreros y decirles, oye, no, cada vez que te digan que el toro sufre, tienes que explicar que dolor y sufrimiento son conceptos distintos. Cuando te digan que por qué matas al toro si dices quererlo tanto, pues tienes que explicar que es para cumplir con su finalidad zootécnica. Cuando te digan que al toro le duele, cuánto le duele, tienes que saber explicar cómo funciona el sistema neuroendocrino del toro. O sea, esto. Y a los capítulos que tiene Tauromaquia Mexicana, que se supone que son uno por estado, creo que no hay en todos los estados, pero, hombre, una capacitación, y lo digo como con todo el respeto, reconociendo el gran trabajo que han hecho como en ciertos aspectos, pero voy a poner las cosas así, somos una república federada. Cada estado es autónomo, sujeto a la Constitución, pero autónomo. Claro. Entonces, no podemos depender de un centro. Entonces, si como Estado te vas a esperar a que te digan de otro lado qué hacer, pues estás perdido y ya te ganaron los otros. Entonces, no podemos funcionar así. Necesitamos cierta autonomía. Y ahí es donde se confunde, para mí, el unificar y el unir. Una cosa es estar unidos. Unidos es unidos en el discurso, unidos en la defensa hacia afuera, quizá, porque hacia adentro a lo mejor hay intereses distintos y pues cada quien, cada estado, cada plaza, cada empresa hará lo que le corresponda. Pero el que mucho abarca poco aprieta. Entonces no puede ser que tengamos más prohibiciones, no puede ser que tengamos más sanciones, que cuando no había Tauromaquia Mexicana. Claro. Entonces algo no está funcionando de adentro. Así es. Yo y Andra, ustedes ya lo vivieron, como dices, lamentablemente en ese van un paso malamente adelante con la prohibición. Yo creo que en eso de unión y de unificar, eso sí lo entendieron los antitaurinos. Exacto. Se unieron, se unificaron y ellos sí supieron llevar el tema juntos. Acá por el ego, por las diferencias, por la política, por lo que tú quieras. Pero aparte esto lo venían avisando ya. Sí. O sea, no surgió hace 3 años o hace 4 años. Esto desde hace 15 años venían los antitaurinos y estaba un loco afuera de la plaza y luego 2 locos y luego 3 y luego 4 y luego 5 y luego 10. Surge el mercado económico también como apoyo hacia ellos. Entonces venían avisando. Y es como cuando te decía en el cuento de Caperucita, y viene el lobo, y viene el lobo, y viene el lobo, hasta que llegó el lobo. Y aún así todavía tuvimos algo para hacer y no lo hemos hecho como tal. Entonces yo creo que aquí México debe de aprender un poquito de lo malo que a lo mejor lo quiso manejar Colombia, como tú explicas. La voz del maestro César, pues esa figura no la hemos tenido ya nosotros. Las últimas figuras de ese alcance
las hemos tenido mal. Y ahorita, por ejemplo, no hay un torero mexicano o figura más allá de lo taurino que sepa defenderlo. Y yo lo he comentado, lo comenté ahí en Twitter y les dije, a mí me duele mucho lo de Isaac Fonseca. Yo veía en el aspecto netamente taurino que íbamos a tener un grandísimo torero, que íbamos a tener la figura. Y la figura más allá del gusto taurino, yo lo veía con algo semejante como Aloy Cavazos. ¿A qué me refiero? A que tienen un ángel. O sea, la situación de donde viene, yo creo que lo más difícil para ser un ídolo es llegar a la clase media, a la clase baja, llegar a todo el mundo. E Isaac lo tiene un ángel con la gente, sí, un carisma que lo ayuda mucho, pero lo que lo puso ahí fue el toro y se ha ido desviando. Y ahorita entienden mal esa defensa porque lo quiero decir, porque también lo comenté ahí, el ponerse a decir que ahora vamos a hacer un himno nacional a la tauromaquia. ¿Qué locura es esa? O sea, eso es una tontería. Se está desviando de un tema que no le corresponde a él. No tiene nada que ver eso, que ponerse su fantasmita, que poner que yo sí con Fonseca y que esto y que el otro. Fonseca está perdido. Entonces, esa defensa mal entendida también hace que hagamos esa diferencia, porque yo pongo que no me gusta eso que está haciendo Isaac y se me vienen 100 encima que me dicen, oiga, pues está ayudando con el himno nacional. Y digo, no está ayudando en nada. Entonces, esa hace la diferencia que no podamos unificarnos. Allá en Colombia, por ejemplo, estuve charlando, después tuvimos ahí unas diferencias porque hay grandes aficionados en Colombia. No recuerdo ahorita el nombre, pero él era antitaurino. No sé si a lo mejor, ahorita recuerdo su seudónimo ahí en Twitter, pero después empezó a hacer una defensa realmente muy buena de la tauromaquia. Le perdí la pista, pero de ser un antitaurino, pasó a ser un taurino que aprendió y que él mismo decía, tienen razón. Nosotros nunca hemos visto que al toro le echen vinagre en el ojo y que lo golpeen. Yo me la creí, dijo él, yo me la creí que eso era verdad. Pero cuando ya me llevaron a una ganadería, cuando ya me llevaron a ver cómo es todo esto, pues entonces están mintiendo. Y luego se le sumas Walt Disney y le sumas la comida para los animales. En la cultura woke. Y la cultura que a veces no te sabe diferenciar o no le sabe explicar un padre a su hijo, o no para que lo haga taurino, sino simplemente explicarle, el toro no es un animal doméstico. No podemos tener un perro como un toro en un departamento de 120 metros. Esas diferencias también hacen mucho que haya ahorita esa irresponsabilidad de señalar a la tauromaquia como algo muy malo. Andrea, en el libro explica Fer, para poder conocer lo presente hay que irnos hacia atrás. Las prohibiciones no son nuevas. No. Y entras en el estudio. Ahí está el problema. Desde que empezó las primeras prohibiciones allá, antes en 1200, 1300, sí. Y después ya viene una del Papa, donde el Papa comete, sí. No, porque después me metí a profundizar, donde el Papa dice está prohibida la tauromaquia, lo ves comulgar al que le gustan los toros. Inteligentemente llega el rey de España y le dice, está bien, bueno, pues si no te gusta la tauromaquia, nada más que tú ya no te va a llegar nuestro recurso. Y para el siguiente día ya estaba diciendo que vuelvan los toros y que vaya el que quiera. Entonces aquí estamos entrando en una situación también que no podemos levantar la voz, porque los que tienen el micrófono en México, los que tienen la voz en México, porque insisto, yo soy un aficionado, no tienen o no saben hacer esa defensa. Al político le conviene el otro, pero al que escuchan más al artista, al cantante, no le interesa porque cree que va a perder seguidores, fans, por decir que le gustan los en toros. Este momento. Entonces, en ese momento, cuando les decía yo ahora que yo era loca, una de las cosas que les proponía era invitemos a Juanes, invitemos a no sé quién, obviamente estaba el maestro Otero Vivo, o sea, les decía, tenemos que traer a esos artistas en este momento, decirle al pobre Juanes que lo vas a llevar a una plaza de toros, pues qué pecado, no tengo ni idea, pero sé, por ejemplo, que a Carlos Vives le gusta, o sea, era un tipo que había que aprovechar para llevarlo a toros y mostrarlo en barrera. Es que no lo tenés que poner a hablar. Con que vos le saques las imágenes por redes, este señor sentado en una barrera con la esposa viendo toros, con eso es más que suficiente. No tiene que decir nada.
no tiene que salir a hablar, no tiene que salir a decir que los toros son lo máximo. Incluso sí montó por ahí en sus redes unas historias ahora que estuvo acá Olga Casado y no sé qué, pero, pero nada, es que ni siquiera los tenías que poner a hablar. Y te estoy hablando de hace años cuando todavía, digamos, se podía. En este momento, díganle a un señor de esos que lo va a llevar a toros y verá que le dicen, no, 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 me encanta, pero yo por allá no voy, ¿cierto? Pero en ese momento todavía estábamos a tiempo y lo que te digo era simplemente tomarles una foto en una barrera, nada más. No necesitábamos que hablar. No lo hicimos, se nos pasó. O sea, y mira, ahora lo que decías de estos de los antitaurinos, lo que yo supe en su momento, o sea, el billete que le sueltan ONGs y cosas que financian ONGs en Europa y no sé qué, mucho dinero. Entonces, por eso tienen dinero para hacer todo lo que hacen, toda la publicidad. Y nosotros, que se supone que somos un mundo de millonarios, nunca nos quisimos unir para hacer nuestra parte. Y entonces, pues ahora estamos en la inmunda. O sea, yo les digo, si ustedes no se ponen de verdad a hacer cosas, y no digo ustedes dos, sino los mexicanos y los toreros, dejen de estar haciendo bobadas, sino haciendo cosas serias para de verdad mostrarle al mundo. Y, o sea, los mexicanos tienen una gran ventaja sobre nosotros, y es que los mexicanos de verdad apoyan a su gente, se quieren, tienen un amor por lo de ustedes que a nosotros nos falta. O sea, aquí lo de César Rincón fue porque pues, después de que ese señor abrió todas esas veces la puerta grande de Madrid, pues, o sea, les tocaba, ¿cierto? Pero aquí no somos tan así como son ustedes. O sea, ustedes no necesitan un César Rincón para adorar a alguien. Sí, mira, incluso también lo platicaba con Fer, es que la cantidad de corridas que se siguen dando son muchísimas en México. Yo también comento y digo, bueno, cantidad no es calidad, pero el mexicano sigue teniendo ese gran gusto por ir a las corridas de toros. Y el aficionado, yo les digo que en la plaza de toros cabe el que no le gusta, el que va por primera vez, el que va nada más por tomarse una copa, el que va por hacerse ver, muchas cosas. Pero, llega uno a llevar un nuevo aficionado y te encuentras con el problema que también tenemos adentro. De ahí entramos ya en el tema de adentro de lo que ves en la plaza. Ellos dicen una cosa y otra. Lo que, regresando un poquito al tema de los que defienden, híjole, aquí en México, si recuerdas, a los presidentes de la República iban a las corridas de toros. Los rectores de la UNAM. Los rectores de la UNAM, los artistas, todos los artistas absolutamente, hasta que llegaron al precio. Digo, uno de los mayores detractores aquí, Juan Antonio Regil, pues ahí están las fotos que estaba en la plaza. No es que se le haya acabado la afición. Le llegó el dinero que hizo que su afición la taparan. Y hay otros que incluso conocen, yo por ejemplo se los digo así, Belinda sabe. Sí. Pero lo que le pagan no le dejan hacer eso. Eugenio Derbez, otro antitaurino, su mamá no fallaba una corrida cada domingo en la Plaza de Toros México e iba con él. Entonces, todas esas defensas, sigue habiendo quien, después voy a hacer lo posible porque me pueda acompañar, por ejemplo, Héctor Suárez. Héctor Suárez, hijo, sabe defender muy bien la fiesta, tiene esa facilidad de palabra y ahí es donde ve. Pero ahora, en el tema de adentro, ¿cómo ves tú esa defensa, Fer? A ver, no se puede defender lo indefendible. O sea, yo defiendo y defiendo no solamente de todo corazón, o sea, poniéndole mi energía, mi tiempo, mis recursos a una cosa que es una afición, repito, de la que yo no recibo dinero, yo no cobro, lo hago porque me encanta, pero yo no defiendo lo indefendible. Entonces, la defensa es un movimiento inverso y simultáneo hacia adentro y hacia afuera. Eso es lo que no hemos entendido. No puedo nada más defender afuera o apagar los fuegos de afuera si no estoy atendiendo lo de adentro. Y no puedo nada más defender lo de adentro si no apago los fuegos que hay hacia afuera. Volviendo al tema de quién defiende de los influencers, no sabes la cantidad de publicaciones y de aficionados taurinos que conozco que denostan terriblemente al fútbol y a los aficionados al fútbol. Perdón, hoy por hoy los únicos que tienen el valor de fijar postura como orgullosos, si no aficionados del todo, pero de ir a la plaza y plantar cara son los futbolistas. Está Sergio Ramos, está Ferran,
están muchísimos que festejan haciendo con el capote o que tienen esto de ir a la plaza, pero criticamos que están en el callejón. Así es. A ver, no se fue de todo. Flaco favor nos están haciendo. Ajá, entonces, ¿quieres que lo vea la gente? ¿Quieres que lo ubiquen o no? ¿Y a quiénes? Me gustó muchísimo una defensa que hizo un ganadero mexicano, una respuesta que dio a una publicación de Kate del Castillo, que satanizaba la tauromaquia, y él dice, oiga, este es mi trabajo decente, honrado de todos los días, estar en una ganadería de toros, y cómo viene a hablarme usted de violencia, usted que hijos tiene, y cuando es promotora de tantas series de narcos y la censura, que ha hecho un daño espantoso a este país, es el mal que nos aqueja. Entonces, pues coherencia, si usted es amiga del Chapo, tiene nexos por allá, pues de allá, ¿qué viene a opinar acá? Entonces, nos falta colmillo para saber responder. Así es. Sí, yo en esa situación, Andrea, allá también en Colombia se dio mucho esa situación de la gente que empieza a hablar y de la gente que cuando van a las corridas, algunas corridas que se siguen dando en Colombia, pues también lo que ven adentro ya es distinto. Hay que dejar claro que la fiesta de Colombia es muy distinta a la de México. Queramos o no, o en otros países, yo creo que todo el mundo estará de acuerdo, digamos que la matriz, la madre de todos, pues es España. Sí. Pero después viene México, por el número de corridas, por las ganaderías, por los toreros, por la influencia y porque es una fiesta con una propia identidad. Nosotros, yo como aficionado, yo no quiero una fiesta igual a la de España. Quiero que la mexicana siga adelante, pero con una seriedad y con una defensa real. Colombia entró en eso de decir, ¿sabes qué? Pues los españoles, porque no tenemos toreros, y así le pasó a Perú hasta que surgió Roca Rey, le pasó a Ecuador, les pasó a Venezuela, y en realidad a veces se toma a mal en otros países, que digamos que en México sí tenemos nuestra propia fiesta, nuestra propia identidad como tal. Entonces, allá en Colombia, ¿cómo ven ustedes la fiesta en México? No, a mí lo de México me parece envidiable y obviamente es muy distinto, pero es que somos muy distintos. O sea, Belmonte decía que los mexicanos estaban locos y tiene razón. O sea, yo estuve en México 3 días, creo. Y, o sea, es una maravilla. O sea, recordé a Belmonte todo el tiempo. O sea, maravillosos, maravillosos. Y ojalá pueda volver a México algún día. Estuve en la Plaza México. O sea, México es maravilloso, pero obviamente somos distintos y es válido. El tema es lo que les decía ahora, o sea, Medellín no se acabó por ninguna ley. Medellín se acabó porque no la supieron manejar y no la supieron sostener, ¿cierto? Entonces, mientras veamos lo que estamos viendo en España, que es una grosería en muchos momentos, o sea, que nos sacan los toros como nos están sacando, o sea, porque digamos que yo siempre he sido muy defensora de ese aficionado, de ese asistente a toros que no necesariamente es conocedor. A mí me parece súper válido para la supervivencia de los toros que venga un señor que simplemente viene a disfrutar, a tomarse un trago, a pasar bienvenido, señor. Yo no necesito tanto sabio, que esto está lleno de sabios y son muy aburridores, ¿sí? Entonces, me encanta el que grita ole desde que los toreros salieron a hacer el paseo. Perfecto, ¿sí? Entonces, bienvenidos, porque es que aquí todo el mundo cree que sabe. Y no, entonces, está ese grupo que no tiene por qué conocer. Me encanta, además, lo disfrutan. O sea, yo les tengo mucha envidia, porque son más auténticos, disfrutan con todo. Nosotros, los que supuestamente conocemos, ya somos los amargaditos de los toros, porque entonces vemos todo lo que no está bien, ¿cierto? El afeitado, las trampitas que hacen los toreros, no sé qué. Entonces, o sea, ¿cómo éramos nosotros allá en Medellín defendiendo una cosa que es que eso era una vulgaridad? ¿Cierto? O sea, que muchos aficionados de los de esta cuerda mía, por decirlo así, se fueron porque es que eso era un descaro, o sea, porque es que estás pagando un dineral para que te echen una grosería de toros, para que te traigan toreros que no, perdóname, por esto no pagué, que mira, venían, o sea,
La mayoría de los españoles vienen y vienen de verdad a jugarse la vida, no sé qué, listo, piden los toreros, los toros pequeños, cualquiera te mata, listo, ok, eso es lo que piden, eso es lo que les ponemos y lo mismo piden en España, en fin, listo, así funciona esto. Pero es que, o sea, a veces es que era demasiado descaro, pues, o sea, venían unos, o sea, en algún momento vino alguno que vos sabías que había estado en fiesta, en ese momento era el Hotel Intercontinental donde se quedaban y que vos sabías que estuvo enrumbado hasta las tantas de la mañana y entonces ya llegaba, medio hacía cualquier cosa, cobraba duro y chao, no jodas, o sea, hay que respetar, o sea, si vos mismo no estás respetando tu profesión, o sea, porque es que el tema, o sea, para nosotros los que estamos tan locos con esto, torero es una palabra muy grande, ¿cierto? O sea, a mí me ofusca, pues yo a veces los veo, esos desahogados que hay ahora, que a los toreros, o sea, se van acercando con el micrófono de Isaac, César, ¿qué es eso? Respetá. O sea, y obviamente no todos son maestros, como también pasa con otros que a todos les dicen maestro, también los quiero matar. Entonces, pero torero, o sea, torero es una palabra divina. Y torero es una palabra que merece mucho respeto. Y si el que se pone el traje de luces no respeta, como nos pasó muchas veces, hablo de Medellín, no me atrevo a hablar de Cali, que las historias de Cali solamente me las sé de oídas, las de Medellín sí, pero en Cali era igual, o sea, aquí venían y se pegaban unas emparrandadas o sea, y aquí que sí es tremenda fiesta, ustedes no se imaginan lo que es esta ciudad. Y fíjate que sí, Andrea Fer, esos temas que ya empiezan a ser de la parte interna son muy difíciles. Sí, debe de haber un respeto, pero yo siempre les he dicho, porque cuando sale el torero o el ganadero, oye, necesito este respeto, es que el respeto no se pide. El respeto se gana, que es muy distinto. Se gana, claro. El espectáculo tiene que surgir de allá abajo hacia acá. Y ahorita surge de Y Fernanda, acá, que es mujer, lo sabe. Sí. Lo difícil, o sea, a nosotras nos toca más difícil que nos respeten en el medio taurino. Sí, claro. O sea, mira, yo para mí en ese aspecto, yo sigo diciendo el primero. La Plaza de Toros es el último lugar democrático real que existe. Claro. ¿Por qué? Porque es una apreciación. Pero no se nos olvide que es un espectáculo reglamentado. Y ese espectáculo es para el que yo pago. Porque ahí las carteles dicen corrida de toros. Y si sale un animal de 3 años, pues no, para mí es hasta un maltrato animal. Y ahí hasta les doy la razón a los antitaurinos. Después de ese tipo de cuestiones que es reglamentado, pues sí, ya también ves las faltas de respeto de los jóvenes. De decirle, como dices tu maestro, a cualquiera no. Para mí, maestro es el que sabe torear con la capa, tas, y ya es el maestro. O otros que ya le dicen, tore, o llegas a tomarte la foto con él y en lugar de estar, lo abrazan, o los ves las salidas en Madrid que ya son más dolorosas para los toreros, ya no quieren salir por la puerta grande de Madrid porque realmente... No, son muy desagradables, son difícil. muy respetuosos. Pero yo, por ejemplo, yo sí entro más a fondo, porque también lo platiqué con Fer hace rato, lo de los toreros, la defensa, vuelvo a lo mismo, la defensa del torero. Le decía a Fer, digo, a lo mejor tú por ahí si lo googleas, lo vas a encontrar, un programa de espectáculos, cuyo conductor se llama René Franco, aficionado a los toros, y lleva a Joselito Adame, en su momento cuando Joselito Adame empezaba a despegar. Y le dice sobre el tema de los antitaurinos y le pregunta, oye, ¿y tú cómo lo defenderías si esto se acaba? Uno espera la respuesta, hasta sube el volumen, para yo aprender cómo defender, y dice, pues me dedicaré a otra cosa. ¿Cuál es esa defensa? Le pongo una bolsa en la cabeza. ¿Cuál es esa defensa, Fer? Entonces, no. Esa defensa a mí me molesta mucho como aficionado. No me imagino lo que puede llegar a molestarte, por ejemplo, a ti, Fer. ¿Qué haces todo esto? Y que te vas a la historia y te vas a las bibliotecas y te vas a aprender de zootecnia y te vas a aprender diferencias entre cruento, cruel, cada tema. Y que digas, ok, ahora los profesionales pues deben de saber más que yo, deben de hacer esto, y te encuentras con una pared. ¿Qué es lo que piensas con eso? No voy a decir el nombre, pero me tocó a alguien que lo iban a entrevistar en el radio, y me buscó y me dijo, oye, me van a entrevistar. Ya, mira, pues, ¿cuándo es tu entrevista? No, pues en tal fecha. Muy bien, entonces, mira, te paso este material para que lo veas. No, dime en 5 minutos qué digo.
No, pues ¿cómo te explico en 5 minutos lo que yo llevo trabajando 20 años? Así es. Y además qué pereza leer, o sea, eso de leer, eso es para otra gente. 2, pues volvemos. Es que es tu chamba, no la mía. Claro. Entonces, ¿a quién le interesa conocer? ¿Quién tendría que estar más preparado? Pero volvemos a caer en el cliché este de que la tauromaquia es la fiesta más culta de todas, ¿no? Y que, a ver, yo he encontrado aficionados taurinos que no salen de la efeméride, y perdón, pero eso es memoria, no es inteligencia, es memoria. Aficionados que no salen de las biografías, muy bien, muy interesante, pero pues es novelita, ¿no? Ahora, vamos viendo el contexto completo. Aquí voy a ser un poco como abogado del diablo, porque me ha tocado colaborar con Tauromaquia Mexicana, y lo digo, en el último libro de México es Taurino, o he colaborado en otros momentos. Yo no critico que no se haga más grande la defensa. Estamos hablando como aficionados. Mi observación es, si no puedes con todo, delega, suelta. ¿Te vas a quedar con la parte cultural? Agarra la parte cultural. ¿Te vas a quedar con la parte legal? Agarra la parte legal. ¿Te faltan recursos para todo? Por eso, a donde llega tu autonomía está estrechamente ligado de donde viene tu recurso. Entonces, ¿para qué te alcanza? María Ángeles y yo hacíamos los programas de redes culturales taurinas. Somos 2 señoras jugando al toro, haciendo como aficionadas lo que está haciendo Paco, lo que estás haciendo tú. O sea, cada quien desde sus medios, desde sus posibilidades, hasta ahí llega. Y que no me vengan con que la falta de recursos es un gran impedimento, porque se pueden hacer cosas. Entonces, dices de los profesionales, aquí voy a decir yo como aficionado. Lo primero que necesitamos para que una figura mexicana, o para que un torero mexicano pueda defender, es que tú enferma de... Así es. Lo primerito. O sea, primero que sepa hacer lo que tiene que hacer estupendamente bien. Si es matar toros, matar toros. Si va a torear, pues que no le den enganchones en cada tanda, ¿no? O sea, eso lo primero. Que como torero no le pongamos tachitas. A lo mejor como persona tendrá 20, pero que como torero no tenga, y que como matador mucho menos. Entonces puede ser una voz autorizada para defender. 1. 2. Que sepa, lo primero, hablar de toro. Ahí esta pregunta bien famosa del maratón. ¿Quién es el enemigo del torero? Y la gente automáticamente diría el toro, no el viento. El toro no es su enemigo. Entonces tiene que conocer a su socio, tiene que conocer a su coestrella, tiene que conocer al otro actor, al otro actante que va a estar en la tauromaquia. Si un torero no te sabe decir que se mata al toro para cumplir con su finalidad zootécnica, si un torero no te sabe decir que los taurinos somos hoy por hoy una minoría cultural, aunque compuesta por millones, si un torero, cuando le hablan de cuestiones de género, no te sabe decir que en la Plaza de Toros fue el primer lugar donde las mujeres estuvimos codo a codo con los hombres, ocupadas en la localidad para la que teníamos boleto, no si nos correspondía o no, y a la que podíamos ir solas y libremente, y que antes de tener derecho al voto, nuestro pañuelo ya contaba en una plaza de toros, no sabe de tauromaquia. Si no te sabe hablar de la historia de los antitaurinos, que es la misma que la historia de la tauromaquia, no está autorizado para hablar de tauromaquia. Pero ¿quién, si no son los profesionales, van a defender mejor que nosotros los aficionados? Por ganas que yo le ponga, yo ya hice. Yo ya escribí en un ensayo y ahí está para quien lo quiera. Paco escribe, Paco hace su podcast y hace lo suyo. Andrea, tú haces lo tuyo. Organizas, te mueves, escribes, coordinas, has encabezado un montón de movimientos. Ya más no te toca. Entonces, yo ya hice, yo me di por vencida hace mucho tiempo, porque un amigo, también periodista taurino, me dice, es que López, esto es lo que yo le, perdón, yo sí hice, ¿se acuerda? Todas las bobadas que hice y toda la lora que di, y vea, y en el Poblado Plaza me daban los sitios gratis, o sea, ¿por qué es gestionar? Pues gracias al otro trabajo que tenía, del que sí comía de organizar eventos, entonces conocía gente, listo, Andrea, venga para acá, no sé qué, tan, me movía, iba con la empresa, me regalaban porque billete tampoco teníamos, y con los amigos, pues de todo lo que
los molestaba, pues me tenían que ayudar y traiga. Y en esa época estaba el maestro Ramón Ospina, pues que fue un periodista muy importante de acá de Colombia. Entonces tenía yo una relación cercana con él, lo llevamos, no sé qué. O sea, hicimos cosas, hicimos lo que estaba en nuestra... No, no, ya, Dios. No, de verdad, es que qué cansancio. Andrea, De verdad. me regalan un minutito, vamos al último corte para poder terminar, no quitarles más su valioso tiempo. El tema pues sigue gustando y apasionando mucho. En un minutito regresamos. Señores amigos, seguimos en este último corte. No es que nos queramos ir, pero bueno, todos tenemos, como dijimos, nuestras ocupaciones y la corrida hay que estar a las 5 de la tarde, aunque no haya corrida. Platicábamos de toda esta defensa, Fer, y comentábamos, Andrea, que aquí en el libro se hace una observación muy buena, que la gente piensa que los antitaurinos acaban de surgir hace 10 o 15 años. Pues no, el antitaurino surge en el momento que surge la tauromaquia. En ese momento es cuando surge la parte contraria. Aquí en México ya lo vimos, la cuestión también de la primera prohibición, la segunda que le hace Carranza, cuando su sobrino nieto es Manolo Martínez. Entonces hasta ese giro creo que también nosotros todavía lo podemos dar acá en México. No está todo perdido, se siguen dando muchísimas corridas. Lo único que exigimos, o yo exijo como aficionado, pues es que realmente el espectáculo sea real para esto. Para la gente que se ha acercado y que me ha preguntado acerca de todo, cómo podemos manejar esta defensa, yo les comentaba que he tenido la fortuna de leer una buena cantidad de libros que hablan de esa defensa, y está el de Wolf, las 50 razones para defender la tauromaquia. Yo les digo que es bueno, es muy bonito, es un libro más allá que habla en temas de romanticismo, o sea, no hay una defensa sólida como tal, y muchos están confundidos. Y no quiero decir, insisto, porque aquí está Fer, o porque me haya hecho el honor de poder presentar el libro, pero aquí sí está, o sea, aquí sí hay una defensa real que está sustentada, porque si no tenemos un sustento, pues todo pasa a ser, o romántico pasa a ser una mentira. Y aquí corremos un riesgo muy fuerte. Si nosotros no sabemos defenderla y no le enseñamos, porque como comentas tú, te habló una persona, pues yo te he dicho que a mí me han hablado 4 matadores, me han hablado ganaderos, me han hablado políticos, me han hablado comunicadores para decirme algo similar. O tengo este evento, o ¿qué digo? ¿Cómo que qué dices? Entonces yo creo que es muy bueno que, por ejemplo, Fer, tú me comentaras qué le recomiendas al aficionado, al no aficionado y al antitaurino, porque son 3 personas distintas. Pues lo primero, agradecerte, Paco, por la difusión que le das a mi trabajo. Muchísimas gracias. ¿Qué le diría al aficionado? Sálgase de los argumentos de arte y de tradición. Lo primero, hay 20 argumentos más basados en la ciencia, la razón y la evidencia que usted tiene a mano y que puede utilizar. 2, no se enganche en las discusiones, porque volvemos, cuando empiezan a cuestionar a los toros, es muy fácil caer en la provocación que está velada, pero es una provocación y alguien desde una supuesta autoridad moral viene a juzgar tu gusto. No te enganches, ese es un planteamiento completamente subjetivo. Si alguien te va a decir que eres una mala persona porque eres aficionado a los toros, pues que te diga en qué se basa, cómo eres como papá, cómo eres como empleado, cómo eres como ciudadano, cómo eres como vecino, cómo eres como patrón, cómo eres como político, cómo eres, o sea, alguien no me puede venir a decir que es mejor persona que yo solo porque no le gustan los toros, a ver cómo es como mamá, a ver cómo es de vecina, volvemos, ¿no? Entonces, no te enganches, reconoce que sus planteamientos son subjetivos y pídeles la fuente. Si te van a decir que le pasan cosas al toro, ¿de dónde viste? Pero no me digas que es una caricatura, no me digas que es un dibujo, no me digas que es una publicación sin firma. Dime fecha, dime plaza, dime actores, dime ganadería, dime quién era la autoridad de callejón, dime quién estaba. Eso, para poder partir de algo real, de una base real. ¿Qué le diría
a los antitaurinos, dejen los planteamientos subjetivos y atáquenos con planteamientos objetivos para poder llegar a acuerdos, para poder comprender de qué estamos hablando. Y a alguien más, Paco, yo le diría, a los profesionales del toro, les diría, ¿quieres que yo defienda? ¿Quieres que yo apoye? Respétame. Esa es la gran diferencia con Francia. Francia tiene un respeto enorme de toda la gente que come del toro hacia sus aficionados, hacia su público y hacia la gente que esté interesada o indiferente del mundo del toro. Entonces, ¿quieres que yo te defienda? Respétame. Así es. ¿Cómo me vas a respetar, empresario, con toros que tengan, con corridas de toros? Si te estoy pagando por una corrida de toros, que sean toros. Así es. Ya el juego que deme es otra cosa, pero que sean toros. Matador, ¿quieres que yo te defienda? Mata bien. Así es. Torero, ¿quieres que yo te defienda? Torea toros y torea bien. Señor empresario, inviértale a la defensa, pero también inviértale al espectáculo. Exactamente. Señor ganadero, ¿quiere usted que yo lo defienda? Hábleme del toro, pero del toro desde adentro. Me interesan poco las pintas, yo tengo acceso a las pintas y a libros de pintas. Hábleme del comportamiento del toro, hábleme de la genética del toro, hábleme de la biología del toro y dígame por qué es diferente del ganado de abasto, por ejemplo. Sí, ahí es un tema, Andrea, que ahorita te voy a pedir tu opinión. En cuestión de la moralidad que habla, esa superioridad moral que tienen los antitaurinos, que es su base perfecta. A mí una vez que posteé una foto con mi hijo desde los 2 o 3 años con un capotito, me decían que mi hijo iba a ser un psicópata, que a lo mejor yo quería un psicópata. Les digo que quería un médico, es médico, y le dije no por eso es mejor o peor persona o está loco o algo. Entonces esa superioridad moral es la que no nos debemos de enganchar. Como dice Fer, no nos podemos enganchar con el antitaurino, porque el antitaurino lo trae muy bien grabado, es déjate provoco hasta que caigas y empieces ahora sí a aventarme maldiciones, a decirme que soy esto, para entonces yo decirte, ¿ya ves? Qué violento. Qué violento eres, por eso eres así. Últimamente, aquí en México han surgido, y qué bueno que existen las redes, de varios homicidios que han surgido en la Ciudad de México, en otros estados, y donde ellos se postean como antitaurinos. Entonces la realidad es inversa a la que nos quieren comentar ellos, Andrea. Entonces, allá en una situación también difícil en cuestión de seguridad, ¿cómo es esta defensa que tú quisieras decirle al taurino? ¿Cómo defender la tauromaquia en sí? Primero lo que ustedes dicen, o sea, yo por ejemplo, en su momento en Medellín me invitaron yo no sé a cuántos debates con antitaurinos o yo nunca fui. No, o sea, porque no hay interlocutor, nadie me va a escuchar. O sea, nunca iba a ser una conversación con alguien que te estuviera escuchando, sino con alguien que se siente moralmente mejor que vos. Entonces, pues, ¿para qué? ¿Cierto? O sea, qué desgaste. Y lo que hablamos ahora, o sea, yo tuve que comprar gas pimienta por si se me venían encima. Nos pusieron una papabomba allá en la Macarena. En la Santa María también pusieron explosivos, ¿cierto? O sea, los superiores morales hicieron de todo en las plazas de acá. Y nos atacaron. En Medellín también acabaron con los carros una vez, la gente salió de toros y todo estaba rayado, vidrios quebrados, bueno, en fin. Pero ellos son mejores que nosotros, ¿cierto? Entonces, primero es no caer en eso, ¿cierto? O sea, no caer en la provocación, porque además es pues, o sea, los argumentos son ridículos. O sea, los argumentos son no, o sea, no tienen sentido, entonces no hay interlocutor. Y yo lo único que pediría, si es que todavía estuviésemos a tiempo, es mostremos lo que es esto por dentro. O sea, lo que pasa es que como yo ya peleé también con los toros, entonces es muy difícil. Pero esa fiesta de la que yo me enamoré, ¿cierto? Con la que crecí, que yo iba con mi papá y todo ese cuento, era una cosa muy bonita, ¿cierto? O sea, donde hay unos valores
que digamos que fueron, digamos, los que me unieron con Iván Fandiño, ya luego no solo con el torero, sino con la persona. Y creo que en general en la tauromaquia eso sigue existiendo ahí, ¿sí? En los que de verdad tienen ese respeto por la tauromaquia ese respeto eh, digamos, por la dignidad del otro, el respeto que sí tenemos por el toro, o sea, con una cantidad de cosas que hay ahí alrededor que tenemos súper bonitas para mostrar, ¿sí? Que en esta sociedad que está necesitando tanto rescatar cosas tan mínimas como esas, ¿cierto? O sea, como el respeto por el otro, bienvenido, seas como seas, o sea, termina siendo amigo de los que están al lado tuyo en la plaza. Mis amigos de Medellín, o sea, esos son amigos de los toros, ¿cierto? O sea, que se fueron conociendo, yo no me acuerdo ya ni cómo yo llegué ahí, ¿cierto? O sea, pero son amigos de estar en el tendido y sé que mucha gente tiene amigos así, ¿cierto? Entonces, tenemos una cantidad de cosas positivas para mostrar más allá de lo que pasa en el ruedo, ¿cierto? O sea, lo que hay alrededor de cómo formamos personas. Mira lo que hace, por ejemplo, Diego Urdiales, que ni siquiera está con una escuela formando toreros, sino que viene y les muestra como los valores alrededor del toro, independientemente de que quiera que sus niños sean toreros, ¿no? O sea, les está diciendo, vengan, conozcan esto y fórmense en valores más allá de toreros. Y yo creo que la gran preocupación de lo que ocurrió acá en Colombia, olvidándonos de todos los errores que cometimos desde adentro, es increíble que el Estado, que supuestamente debe defender las libertades, venga a coartar una cosa que no es un delito, ¿cierto? O sea, la tauromaquia no es un delito, ¿sí? Y vinieron y acabaron de un machetazo con esto, buscando sus réditos políticos, porque ellos son más buenos que nosotros. Decía también el abuelo Ramón Ospina, decía, es que se acuestan buenos y se levantan taurinos. Sí, es que ahí, perdón, Andrea, ahí hay un tema que, como dice Fer, y lo acabas de comentar tú, se les hace muy fácil a los taurinos, y sobre todo a los que a veces tienen el micrófono y que se supone que son los que deben de orientar un poquito más. De todo es la tradición, como tú acabas de decir, y esa es la defensa. Acaba de pasar aquí en San Luis una exposición fotográfica que hicieron del toro en el campo, y los antitaurinos para pronto que ciérrenla, le hablaron al gobernador y que esto y que cómo es posible, pero el problema fue escuchar la defensa. La defensa fue la misma, es que es una tradición. Oye, ¿sabes qué? Yo dije, no tiene caso ni que me meta en el tema, voy a perder mi tiempo, la gente no razona. Pero si no sabes explicarle y decirle, oye, es una exposición fotográfica, porque se dan cuenta ahorita ustedes dos y yo mismo, no hemos tocado el tema tampoco de lo que genera como un arte, como una cultura, que es la cultura, el mismo antitaurino utiliza un lenguaje 100% taurino, pero al 100%, oye, hay que levantarse, hay que agarrar el toro por los cuernos. Están utilizando ellos toda esa forma taurina. O van a España, ni modo que no encuentres cuando vas a los museos o cuando vas a los museos en Francia, ver fotos antiguas de toros y de toreros. O sea, no puedes separar también eso. Pero si no sabes explicarle que la tauromaquia también es cultura y es arte, pues entonces, pues las tres cosas, ni cultura, ni arte, ni la defensa en el ruedo, pues nos la ponen más difícil, y al último se están vaciando las plazas porque ustedes aficionados no van. Y los culpables de lo que está sucediendo somos los aficionados. Ellos no son, por su ego o por cualquier cosa. Entonces yo creo que este tema da mucho más, o sea, da para más. Ojalá Fer, Andrea, me pueden hacer más adelante el grandísimo honor de volverme a acompañar. Yo quisiera seguir, pero todos ustedes sobre todo tienen sus actividades, y como decimos los tres, en eso estamos totalmente de acuerdo. No vivimos de esto, no comemos de esto, pero bueno, es demasiado el gusto y el amor, porque esa es la realidad.
Ya cuando te enamoras de algo, cuando te inyectan este veneno de la tauromaquia, no hay antídoto que te saque. Entonces, quiero agradecerte mucho, Andrea, tu tiempo que nos hayas acompañado desde Colombia. Esperemos que también allá la situación se pueda revertir. Siempre acuérdate que en la cuestión legal siempre hay un argumento jurídico, que por ahí está volando una palabra que se fue y puede volver, ¿no? Entonces, ojalá Colombia vuelva a ser esa Colombia taurina que tanto emocionó, que también tiene sus propias ganaderías, tiene sus toreros, y ojalá vuelvan a surgir pues muchos César Rincón y muchos toreros que puedan llenar la plaza. Entonces quiero agradecerte mucho, Andrea. Sabes que acá tienes tu humilde casa. Gracias por tu amistad y agradecerte mucho que nos hayas acompañado. A vos, muchas gracias. Y Fernanda, qué honor haber estado con vos. No te conocía, pero un gusto haberte conocido. Mi admiración hacia vos desde hoy. Y no, gracias por el espacio. Yo te decía el otro día, yo ya estoy más retirada que otra cosa, pero, o sea, finalmente eso está ahí. Y nada, o sea, decirles que toros, lo que sea, respetemos la diferencia y así tendremos un mundo mejor. Te agradezco muchísimo, Andrea. Fer, pues, ¿qué te puedo decir? El privilegio de contar con tu amistad, el privilegio de hacerme el honor de cuando se presentó tu libro, mi admiración total, más profunda en el sentido de que como aficionada te has dado la tarea, porque a veces a uno mismo que ya lleva muchísimos años en esto, es difícil encontrar esa evidencia, esa tarea. Yo te lo explicaba, no conozco, y tengo bastantes libros y bastante conocimiento, mujeres que sepan defender la tauromaquia como la defiendes tú. Yo, abrumada, muchísimas gracias, Paco, porque viniendo de un aficionado tan serio, tan conocedor, tan exigente, tan documentado, pues de verdad es un honor, un privilegio. Andrea, muchas gracias. Yo busqué de ti, me gustó muchísimo cómo te desenvuelves en el periodismo, la seriedad de tus entrevistas. Para mí también es un honor haber estado aquí contigo, y a quienes estén viendo esto, pues diría, no se les olvide que tenemos otro argumento, y es para los antitaurinos. El día que nosotros los taurinos dejemos de existir, ustedes también. Así es. Todo eso. Sí. Agradecerles. Se les acaba el Se les contrincante. acaba de dónde comer, pero bueno, les agradezco muchísimo a amigos que nos hacen el favor de acompañarnos. Volveremos a hacer otro tema para este tema de la defensa de la tauromaquia. Agradecerles y no nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Gracias.